vamos en este momento a hacer la oración por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar bano mikol amin benatan lanu torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y concediste la Torá. Amén. Bueno, seguimos adelante a pesar de varias interrupciones, pero hay que salir adelante de una manera o de otra. Yo creo que sí me están escuchando, ¿no? Amén. Señor. ¿Sí me están escuchando? Pastor. ¿Sí? Sí, perfectamente, pastor. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, entonces en este día que el Eterno nos da esta hermosa oportunidad, tenemos el estudio del libro del Patriarca Job, que es el que estamos estudiando durante estos tiempos de Corbanó. Es un estudio muy precioso en la cual miramos aquí 4 personajes que son los que están hablando aquí en este libro. El más importante es el Patriarca Job y sus 3 amigos que van a visitarlo en uno de los momentos más críticos de su vida, y en que este patriarca no está pasando por un buen momento, está en un momento bastante crítico en la cual lo miramos nosotros en las escrituras. Por eso es que aquí siempre vemos que a veces hay controversias entre los amigos de este patriarca y él. Pues él briega a defenderse y sus amigos como a acusarlo por las circunstancias en que él está pasando. No solamente sus amigos, porque después de tenerlo todo en su vida, ser un hombre bastante rico, acomodado, con buena familia, llegó el momento en quedar sin riquezas, sin hijos, sin familia, en una condición lamentable. Era tan lamentable que miramos en el capítulo, vamos a estudiar, hoy nos toca el capítulo 34 de el Patriarca Job, del verso 16 al 28. Pero antes quiero devolverme atrás un poco para enfatizar acerca de su situación y después leemos acá estos versos. En el capítulo 2 de este libro, del verso 8 hasta el verso 10, miramos que aquí en el momento difícil del patriarca dice, después de haberlo perdido todo y tener una enfermedad tan terrible como era una sarna desde la cabeza hasta la punta de sus dedos, lleno de esa sarna, y entonces dice el verso 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Mire cómo sería el desespero, tener que revolcarse en ceniza y estarse rascando, era terrible. Pero mire, cuando llegó la esposa de él, el verso 9, entonces le dijo su mujer, o sea, su esposa, ¿aún tienes tu integridad? Porque dice que era un hombre íntegro. Eso es lo que miramos adelante. Y entonces él, a pesar de todas estas cosas que le llegaron, dice que él preservaba la integridad hacia Elohim, hacia su Dios, y entonces por eso ella le dice, ¿aún retienes tu integridad? Entonces ella dice, maldice a Elohim y muérete. Mire las palabras de su esposa. Y él le responde, y él le dijo, ¿cómo suele hablar
cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Elohim? ¿El bien o el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. Entonces, aquí miramos que él comienza a hablar acerca de su integridad. Y sus amigos comienzan a decirle, pues si él fuera así como él dice, de íntegro y de justo, ¿por qué está en esta situación? En el capítulo 31 de este libro que hemos leído, también del patriarca Job, afirma sobre su integridad. Él dice que él ha sido una persona que le ha ayudado a la viuda, que le ha ayudado al huérfano, que le ha ayudado al necesitado. Siempre cuando él ha tenido, no se ha acostado una persona necesitada con hambre, siempre ha estado presto. Entonces él comienza a hablar sobre su integridad, sobre su vida. Pues yo pienso en este día que ni él ni sus amigos saben de dónde viene lo que le está pasando a Job. Ellos piensan que es de parte de Dios que le viene esta calamidad al patriarca, y Job también piensa lo mismo. Por eso él dice, y en muchas de sus palabras, él refuta y hace reclamos al Eterno. Le dice, Señor, yo he sido así, ¿por qué me tienes así en esta condición? Y él comienza a lamentarse. Yo quisiera preguntar a nuestros hermanos que nos escuchan en este día, ¿en qué lado estaría usted? ¿En el lado del patriarca Job o en el lado de sus amigos? Mire a cuál de los dos lados usted se pusiera en su estado. ¿En el estado de este patriarca o en el estado de sus amigos? Él habló muchas veces y él le pidió al Eterno y le reclamó. Y entonces sus amigos estaban prestos, como ellos también eran conocedores de las escrituras, tal vez pertenecían a la misma comunidad, tenían buen conocimiento de ella. Entonces ellos, cualquier cosa que el patriarca hablara, ellos de ahí se tomaban para entonces comenzar a discriminarlo a él y a decirle que él por qué se justificaba. Él era como cualquier hombre pecador. Él también recibía el castigo, el justo juicio. Entonces aquí está hablando el amigo Eliú. Él toma la palabra después de que el patriarca se justifica. Entonces en el capítulo 32 dice que Eliú justifica su derecho de contestarle a Job. Y en el capítulo 33 dice, Eliú censura a Job, o sea, comienza a reconvenirlo por lo que él ha dicho. Y en el capítulo 34 que estamos estudiando, Eliú justifica a Dios, o sea, que él justifica, dice que Dios puede hacer con nosotros lo que él quiera. Y él puede castigarnos, él puede hacer esto. Entonces en el verso 16 al 28 que me corresponde el estudio dice, le dice Eliú a Job, si pues hay en ti entendimiento, oye esto, le dice él a Job, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Dice, gobernará el que aborrece juicio y condenarás tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso o al príncipe o a los príncipes impíos, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Eso es lo que él le dice. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano serán quitados del poderoso.
porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y hay tinieblas, no hay tiniebla ni sombra de muerte donde se esconden los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más que al justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indignación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notoria las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malo los herirá y en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y como consideraron ninguno de sus caminos. No consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Las palabras de ellos son palabras muy apropiadas, porque es un hombre conocedor de las Escrituras. Y miramos que él enaltece al Altísimo, y es verdad, el Altísimo es enaltecido, y por encima de él no hay quien juzgue. Él es el que juzga al justo y también al impío. Y también pues él comienza a hablar palabras y parece que fueran muy agradables, pero él está allí recriminando al patriarca por lo que él ha dicho, por la justificación de él. Entonces, el patriarca se defiende acerca de su vida y los otros comienzan a reclamarle y a acusarle y a condenarle. Aquí miramos algo muy importante y es que el que tiene al patriarca en esa condición no es el Eterno, es Satán. Satán fue el que lo hirió con la enfermedad, él fue el que le quitó todos sus bienes, él fue el que hizo todas estas cosas en él y está allí en un periodo de prueba, pero difícil. Pero ni sus amigos ni lo entienden que es obra de Satán, por lo cual está allí, sino piensan que es el Eterno el que está allí tratándolo de esa manera y por eso él le pide al Eterno por qué. Entonces miramos por qué. Porque Satán es el que prueba al hombre, es el que juzga al hombre, el que lo acusa, el que lo condena, el que está en todas estas cosas. Y yo pienso que por eso también fue que Satán entró en la mente de su esposa para decir, tú retienes todavía la integridad con Elohim, maldígalo. Eso, ¿usted cree que ese pensamiento que ella le llegó siendo la mujer de un hombre temeroso del Eterno? Yo creo que ella también era una mujer temerosa de Dios, pero se dejó llevar de su pensamiento del maligno para darle estas palabras a su esposo para que él maldijera a Dios. Y yo pienso en esta mañana que como Satán no pudo hacer que este patriarca maldijera al Eterno al estar allí en esta condición, entonces puso palabras en su esposa a ver si de pronto él caía. Y sus tres amigos, aunque eran muy conocedores de la palabra, también los usó para que lo acusaran, a ver el que decía, si él entonces comenzaría a maldecir al Eterno. Entonces ahí miramos por eso cómo Satán usa a estas personas así. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que el enemigo Satán usa muchas formas para probarnos. Él nos acusa y es el acusador delante de Elohim en contra de nosotros. Él se presentó delante de Elohim allí y entonces llegó allí y el Eterno le preguntó acerca de Job y comenzó a acusarlo. Claro, usted lo tiene bien
bendecido, tiene buen dinero, su buena familia, es un hombre próspero, de buena fama. El Eterno lo tenía cubierto bajo su poder. Dijo, pero quítele usted lo que tiene a ver. Entonces fue donde el Eterno le dio permiso a Satán para que él le quitara lo que tenía. En ese momento llegó la prueba. Entonces, ¿por qué? Y usó a sus amigos como hombres muy ilustres también para comenzar a probarlo, a ver si de pronto él podía caer en la tentación. Y miramos que así es. En la segunda carta del libro de Pablo a los Corintios, mire, vamos a mirar las Sagradas Escrituras en esta mañana. He tomado aquí porque me he puesto a estudiar un poco sobre esto. Y en el capítulo 11, mire, Pablo también está en las mismas circunstancias del patriarca. El patriarca se está defendiendo y él está mostrando su integridad delante del Eterno. Pablo también en este libro encontramos que él está defendiendo su ministerio, porque hay muchos y hermanos de la congregación, hombres preparados que quieren enlodar el ministerio de Pablo, ¿sí? Hombres muy ilustres, muy preparados allí. Entonces Pablo toma la defensa. Encontramos en el capítulo 10 y 11 y el capítulo 11 y 12. Todos estos tres capítulos, no los voy a leer porque son largos, pero usted los puede estudiar en su casa y entonces va a mirar. Y Pablo escribe esto. Entonces él dice, verso 11, capítulo 11, voy a leer del verso 12 en adelante, dice, mas lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Vea los que se estaban levantando con él y haciéndose falsos apóstoles, o sea, en la condición de Pablo, que ellos también enseñaban, que ellos también tenían el Ruach HaKodesh, que ellos también tenían autoridad, lo mismo que Pablo, y estaban engañando a los hermanos. Entonces él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Entonces dice el verso 14, no es maravilla porque el mismo Satán se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será sus obras. Entonces, como dije, Pablo está aquí luchando con muchos personajes que se están levantando allí en la congregación de los Corintios. Parece que era una congregación muy grande y entonces estaban levantando en contra del ministerio de este apóstol. Y dice que se disfrazaban como apóstoles, como enseñadores. Entonces dicen, no, miren ustedes que Satán se disfraza como ángel de luz. Vemos a estos tres siervos, a estos tres amigos de Lot, muy elevados, de mucha palabra. Ustedes miran que de allí se sacan palabras y enseñanzas muy apropiadas. Pero al pie de esas palabras estaba la pullita, como dice, echándole puya, como cuando a uno alguien le habla bueno, pero le está echando sus pullas a uno. A ver qué dice, a ver qué suelta usted para después acusarlo y decir, el hermano dijo esto, la hermana dijo esto, ¿sí ve? Entonces, esa es la forma del enemigo a través de cualquier personaje que se disfrace de mucha bendición, muy santificados, comenzar a sacar de nosotros palabras para después acusarnos, porque
El Satán es el acusador. En el capítulo 12 de este mismo libro, pues para no volver otra vez allá, en el capítulo 12 de este mismo libro, del verso 6 al 10, mire que Pablo dice que él tiene un aguijón. No sé si usted lo tenga. Dice, sin embargo, el verso 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye, de lo que de mí se ve y se oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Y quién le mandó ese aguijón? Un mensajero de Satán que me abofeteé, ¿sí ve? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado a nuestro Adón que lo quite de mí. ¿Verdad? Tremendo. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de nuestro Mesías. Por lo tanto, por amor a nuestro Mesías, me gozo en las debilidades, afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí miramos la situación también de Pablo. No solamente tenía enemigos en la misma comunidad que lo acusaban muchas veces, sino también en su cuerpo sufría una enfermedad como un aguijón. Y dice que él había rogado a nuestro Adón 3 veces, pero él le dijo, tranquilo, bástate mi gracia. Me acuerdo cuando también Moche, el Eterno, le dijo que no entraría a la tierra prometida, pero él quería entrar y algunos estudiosos dicen que le pidió como 500 veces, no sé, eso dicen, no es que estoy diciendo que le pidió, pero cuando ya la última vez que volví le rogó al Eterno, él le dijo, vea, no me digas más, ya te dije que no, y punto, no entrarás, la verás de lejos, pero no entrarás. Bueno, Señor, tú dices. Entonces, eso es un aguijón que muchas veces viene sobre nosotros. No sé cuál es el aguijón suyo en esta mañana. Si sea una enfermedad que usted tenga y esté padeciendo durante muchos años y esté ahí con usted. Ha orado, ayunado, bueno, todo, y ahí está. Entonces, no se estrese. No se ponga a decir, Señor, pero tanto que yo oro, ayuno y esta idea usted me tiene así. Tenga paciencia. Si él quiere sanarlo, lo puede hacer. Como dijo aquel hombre cuando el Señor se le acercó y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo, levántate. ¿Sí ves? Lo sanó. Si tú quieres. Él no dijo, Señor, sáname. No, si tú quieres, puedes sanarme. Hermanos, si el Señor quiere, cualquier aguijón que usted tenga en su cuerpo, enfermedad o lo que sea, órele y si Él quiere la puede sanar. Y si no, tenga paciencia. Por algo estará así. ¿Para qué dice la Escritura? No te enaltezcas. ¿Cuántas personas hay que han sufrido enfermedades terribles en su cuerpo y el Eterno las ha sanado y voltearon las espaldas a Él y no se volvieron a acordar? Recuerde que en cierta ocasión Él sanó 10 leprosos y de 10, ¿cuántos regresaron a agradecerle a Él? Uno solo, los otros no. Y a veces estas cosas suceden para que tengamos paciencia.
Y allí tenemos una prueba en nuestras vidas. Como dice la Escritura, un aguijón. ¿Cuál es el aguijón que usted tiene? Yo no lo conozco, usted sí. Cada uno de nosotros sabemos qué hay en nuestras vidas. Nadie es más, hay el Eterno, pero cada uno lo sabemos. Entonces, por esa causa miramos aquí que siempre el enemigo está para bregar, a probarnos, a acusarnos y a quitar la bendición de nuestras vidas. Miramos aquí una parábola que nuestro Adón Yeshua habló acerca del sembrador. Está en el libro de Marcos capítulo 4. El tiempo va que corre, vea. Capítulo 4, verso 15. Dice, vamos a leer el verso 4, habla sobre el sembrador, el que salió a sembrar la semilla. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Puede ser usted, pues soy yo, el pastor allá en la congregación, cada uno de nosotros salimos a sembrar la palabra. Cuando encontramos con nuestros amigos o familias, nos preguntan, ¿y a dónde está asistiendo allí? Y comenzamos a sembrar la palabra. El verso 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sí? Muchas veces le hablamos a mí, ¿por qué será? Yo le hablo y le hablo a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar y no. A veces viene Satán y le quita. ¿Cuántas gente no van a la congregación? Todos los chavales, gente nueva que van allí, pero a veces van una vez y no vuelven, o dos y no vuelven. Porque Satán va, usa a cualquier persona, amigos, cristianos, lo que sea, y le dicen, usted está yendo allá, no. Usted va allá y lo van a judaizar, es lo primero que le dicen. No, usted estando en la gracia, si va un cristiano, usted estando en la gracia de Jesús, ¿se va a ir a la ley otra vez? Si usted ya salió de la ley, ahora estamos en la gracia. Y muestran algunos textos bíblicos y por aquí, y Prun dice, ¿verdad que sí? Satán está presto para borrar de nuestra mente la Torá que es sembrada en nuestros corazones. Por eso, de una manera y de otra, miramos cómo Satán quiere quitar, sembrar duda en nosotros de la Torá en nuestras vidas para que nos apartemos. Y muchas personas, uno ve, si todos los que han escuchado la Torá, si todos los que han llegado a la congregación estuvieran, yo creo que teníamos que tener una bodega de 500, 600 personas. Pero lastimosamente, el enemigo destruye muchas almas, porque le dan lugar. Por eso es que hay un texto en la Biblia que dice que va a haber tiempo de leerlo, no deis lugar a Satán, da lugar para que entre él a sembrar discordia terrible. Entonces miramos aquí lo que dice, ya miramos que Satán muchas veces nos pide para zarandearnos. En el libro de Lucas, miramos otro texto, vamos a ver porque el tiempo corre. El tiempo corre, hermanos. Y me gusta mucho, pues no sé, toda la vida me ha gustado mucho estudiar, leer la palabra, porque es tan maravillosa. En Lucas capítulo 22, el verso 22. Perdón, 22, 31 y 32.
Dice, dijo también el Adón, Simón, Simón, vea lo que le dice a Simón, he aquí, Satán os ha pedido para zarandearos como el trigo, para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu emuná no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y el Eterno y el maestro le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vea como allí lo tomó Satán y lo hizo negar al maestro. Pero él había rogado por él, porque él lo había pedido para zarandearlos. Pero lo más hermoso fue que Pedro Kefa reconoció su falta y dice que lloró amargamente. De lo que había hecho, él reconoció y le pidió perdón al Eterno. Pero vean ese momento cómo Satán cogió y lo zarandeó terriblemente. Entonces, ¿y quién pidió permiso? Satán le pidió permiso. Déjenmelo, yo los cojo a ver si es verdad que han creído en ti. Y allí los zarandeó. Entonces miramos también a cierto personaje en la Biblia. Mire, este pasaje de la Biblia también nos lleva a nosotros a mirar y a reaccionar en el capítulo 5, verso 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando de un hombre llamado Ananías y Zafira, su esposa. En el verso 3 dice, vamos a leer, dice, pero del verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satán tu corazón para que mintiese al espíritu de santidad y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón y has mentido? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Aquí miramos, él dejó llenar de Satán su corazón. ¿Por qué? Porque él vendió una heredad, vamos a decir, vendió una casa que haya valido 50 millones de pesos, 500 millones de pesos, la casa. Y estaba con su esposita, los dos sabían, pero tenían que llevar los diezmos a la congregación y uy, de 500 tengo que llevar 50 millones, es mucha plata. Mire cómo Satán pone en el juicio, es mucha plata. Entonces se pusieron de acuerdo, pero digamos que solamente la vendimos en 300 millones, llevamos 30 nomás. Entonces, ¿a quién estaban mintiendo? ¿A los discípulos o al Ruach HaKodesh? ¿Sí ven? Estaban robando al Eterno, no a los discípulos. Teniendo la heredad, estaba de ellos, tenían su dinero. Hermano, esto nos enseña que hay que dar al Eterno lo que es del Eterno. Como dijo el maestro, al César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Porque eso se nos viene a nosotros muchas veces en nuestra mente cuando tenemos que dar un diezmo grande. Entonces miramos, sí, el enemigo le pone, no, eso no hay necesidad, o bueno, tantas cosas. Dejemos ahí, ya ustedes saben y piensen bien. Entonces, en el libro, mire que estaba mirando lo que me estaba pasando al principio. Se me apagó el computador
Bueno, estaba aquí luchando terriblemente y vamos a ver por qué. En el libro de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, primera carta, capítulo 2, verso 17 al 20. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Él quería visitar unas congregaciones, pero miremos lo que él dice. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿quién les estorbó? Pero Satán nos estorbó, ¿vio? Satán es terrible, estorbó. Él quería estorbarme en esta mañana. Menos mal yo tenía aquí el celular, si no puedo por el computador, por el celular, pero hay que salir adelante. Eso es lo que la escritura dice: no desmaye, no dé lugar a Satán. Si yo digo, hermano, no pude, bueno, vea, eso sí. Él muchas veces quiso ir a visitarlos, pero Satán los estorbó. Él quiere estorbarnos a nosotros. ¿Cuántas veces usted está lista o listo para irse para la Keilah, al Shabbat, y va a prender el carro y no le prende? Sale y se pinchó una rueda. Sale y esos trancones tan tremendos que hay. O estando alentado, al otro día amanece enfermo, que con gripa, que con dolor de cabeza, que con fiebre. El enemigo quiere estorbarnos, para que nos acerquemos a estar en comunión con el Eterno y con nuestros hermanos, el visitar a nuestros hermanos. El enemigo quiere estorbar al pastor que vaya a visitar a los hermanos, a las congregaciones, y él pone una y otra forma de obstáculos para que no lo hagamos. Miremos todas estas cosas que el enemigo pone en la vida para evitar las bendiciones del Todopoderoso en nuestras vidas. Esa es la situación a veces que nos sucede, y lo que le sucedía al patriarca Job en su vida. Esa circunstancia, a Pablo también en su ministerio. Cómo le estorbaban, ¿vio? En otras partes lo amarraron en un cepo. Bueno, ustedes estudiarán la vida de este gran apóstol. Él le tocó, Satán luchó mucho contra él para evitar que el camino de la Torá se extendiera hacia nuestros hermanos, hacia nosotros que éramos gentiles, porque él fue enviado a los gentiles, o sea, la casa de Israel que se había gentilizado, vuelto gentil. Cuando él dice que fue a los gentiles, porque él fue a las 12 tribus, y Pedro se quedó con los hermanos judíos, con la tribu de Judá. Pablo le hablaba allí a los judíos que conocían la ley y les enseñaba de Yeshua, y Pablo fue a las 12 tribus a hablarles acerca de que regresaran nuevamente. Entonces es una bendición poder entender estas maravillas, cómo el Eterno es poderoso. Ahora miramos, ya para ir terminando, porque yo creo que ya me van a poner la cancioncita, ya allí, porque quiere decir, hermano, se me está pasando de tiempo. Entonces, mire que por eso es que Pablo dice también, vamos a decir, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, donde él dice que debemos de estar cubiertos bajo la cobertura del Eterno, vestidos de la armadura para resistir todos los dardos que vienen de parte de Satán. Tenemos que estar cubiertos
de esa vestidura poderosa. Estudien el capítulo, no hay tiempo de leerlo, Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20, ustedes pueden mirarlo en las escrituras y mire cómo dice el apóstol la forma en que nosotros tenemos que estar cubiertos para que el Eterno nos guarde. Y estando así cubiertos, entonces dice, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos? Después de que estemos así, hermanos, ¿quién nos puede acusar? Entonces dice, a los escogidos de Elohim, Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Yeshua es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra del el Padre en las alturas y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Machías? Tribulación, mire, tribulación, los que nos manda Satán, angustia, persecución, hambre, desnudez, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Elohim que es en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Qué bendición en la cual podemos estar firmes en su palabra y en sus grandes bendiciones. Así que, hermanos, miremos ya para terminar que tenemos que estar bajo el poder poderoso de nuestro Adón. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué tenemos que estar bajo su poder. El apóstol Kefas o Pedro nos dice por qué. En el capítulo 5 del libro de Primera de Pedro, el verso 8. Vale, el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ¿quién? De vosotros. Sed sobrios, oiga, tenemos que ser sobrios. Y velad, porque vuestro adversario, el Satán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces dice, el cual resistid firmes en la emuná, o sea, en la obediencia a la Torá, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo, mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua HaMashiach, después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos la protección del Todopoderoso y por eso no deis lugar a Satán. Sí, porque él anda como león rugiente. No deis lugar a nada de estas cosas que vienen sobre usted y sobre mí. Que el Eterno nos guarde y nos proteja y que estemos bajo su poder divino. Que en nuestra mente no llegan estos pensamientos malos de criticar, de juzgar a otras personas porque cómo viven, cómo están, no. Que el Eterno nos guarda porque nuestro Mesías dice no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma medida con que ustedes juzgan a otros, ustedes también serán juzgados. Entonces, así que hermanos, que el Eterno nos guarde y nos proteja y nos libra y seamos cubiertos con las bendiciones de Efesios 6, 10 al 20. Gracias, poderoso Rey. Bendito es tu santo nombre. En esta mañana, Señor, por esta palabra que nos das, para que así, Señor, seamos personas prudentes, seamos personas fortalecidas delante de tu presencia,
para que tú nos fortalezcas y nos perfecciones en la firmeza y nos establezca, Padre Santo, en tu camino, Padre Santo, que no seamos obstáculos ni estorbos de nadie, ni también que Satán nos use, Padre, para comenzar a criticar o hablar mal de otros y justificarnos nosotros. No, Padre. Guárdanos y líbranos y perdónanos, Señor, si hemos ofendido a muchos con nuestras palabras y en tu presencia también. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.